¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este webinario de trading de la A a la Z, de esta serie de seminarios online que hemos estado desarrollando para todos ustedes. El día de hoy vamos a tocar un tema interesante. Denme un segundo para cerrar rápidamente aquí algo y no estén molestando con notificaciones. Listo. Y ahí está. Perfecto. Pues bien, vamos a comenzar con trading del A a la Z, Standard Poor's y Nasdaq al desnudo. En esta sesión voy a mostrarte, voy a platicarte sin tecnicismos innecesarios cómo están construidos este par de índices, qué fuerzas los mueven y cómo operarlos de forma práctica a través, evidentemente, pues de los CFDs, ¿vale? Denme un segundo. Aquí se movió todo. Ahí está, aquí está. Listo. Hay demasiada luz. Déjenme ajustar. Ahí está. Ahora sí. Entonces, bien, la promesa de este webinario es muy sencilla. Vamos a terminar con un mapa claro para entender el mercado y pues un playbook, por decirlo así, accionable con algunas tácticas, con reglas de riesgo, como siempre vemos, y también un checklist, ya que si eres principiante vas a entenderlo y si ya tienes experiencia operando, vas a reordenar probablemente tu proceso, así que vamos a darle con todo. Vamos directamente al tema, pero antes, bueno, les dejo un poquito de mis datos por si me quieren contactar directamente. Ese es mi WhatsApp, mi correo y mi Instagram. Y bueno, vamos a ir avanzando. Primero que nada, punto básico, punto esencial, entender qué es un índice, el Standard Poor's contra y la diferencia o contra el Nasdaq 100. Lo que vamos a tener con esto básicamente es nivelar un poquito el conocimiento y les voy a decir prácticamente qué es un índice. Un índice es una cesta, una canasta de acciones, es decir, de compañías. Y lo que hace el índice es que, o lo que vamos a hacer con un índice es que en lugar de analizar empresa por empresa, el índice nos va a dar un resumen del comportamiento de muchas compañías en un solo precio. En el caso dado del Standard Poor's, vamos a encontrar la agrupación de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos y de muchos sectores: tecnología, salud, finanzas, consumo, energía y mucho más. Lo que tiene como clave aquí el Standard Poor's y que nos puede servir a nosotros es pensar en él como un termómetro amplio del mercado, ¿vale? En cuestión del Nasdaq, bueno, pues el Nasdaq reúne a unas 100 compañías, tiene evidentemente un peso muy fuerte en tecnología y en crecimiento y es más sensible a los cambios en expectativas del futuro. Y por eso también es que se mueve más rápido. Cuando el mercado ama el crecimiento, pues el Nasdaq sube con mucha fuerza y cuando teme al dinero caro, como las tasas de interés altas, pues el Nasdaq suele tener pues sufrir, ¿no? Sufrir de cierto modo. Entonces, la idea es que nos quedemos con esto. El Standard Poor's es igual a amplitud y equilibrio y el Nasdaq es igual a innovación y velocidad. Y al final, ambos son excelentes para que podamos aprender a leer el mercado, ¿ok? Ahora, ¿cómo se construyen estos dos índices? Pues prácticamente son dos palabras clave. Una es ponderación y la otra es rebalanceos. Y es que estos índices no pesan a todas las empresas por igual. Eh, Realmente pesan más las compañías con mayor valor en el mercado y a eso se le llama ponderación por capitalización, es decir, por cuánto capital total tiene una compañía en el mercado. Entonces, en el Standard Poor's, por ejemplo, esta ponderación es por capitalización flotante, es decir, por las acciones realmente disponibles para comerciar. Y en el Nasdaq hay límites para evitar que unas pocas empresas dominen demasiado. Entonces, esto es la gran diferencia entre las dos, aunque las dos ponderan, ¿vale? A eso nos referimos con ponderación. Y
En cuanto a rebalanceos, pues bueno, ambas hacen, o ambos índices hacen rebalanceos y cada cierto tiempo ajustan los pesos o la lista de miembros. ¿Y esto por qué es importante? Bien, porque un cambio en las empresas líderes o en su peso puede alterar la velocidad del índice, es decir, qué tan rápido o qué tan lento se mueve el precio. Básicamente, de una manera traducida de manera operativa, es cuando muy pocas empresas concentran gran parte del peso en índice, el índice se puede mover mucho si esas empresas líderes tienen noticias importantes, ¿vale? Les quiero mostrar rápidamente en pantalla. Aquí está un listado. No les voy a poner el listado de las 500 empresas del Standard Poor's, pero sí puedes ver, por ejemplo, aquí eh, algunas de las más importantes. Tenemos como número uno Nvidia, eh, con su ticker que es NVDA, que tiene un peso del 7.28% del índice. Esto es muy, muy importante. Tiene un peso del 7.28%. Aquí puedes ver el precio. Ahorita, hoy cerró en 177.05. Tuvo un cambio desde su apertura de 0.28 puntos, o de punto 28, sí, punto 28 puntos, y un cambio en el precio del punto 16, es decir, fue una sesión el día de hoy bajista para Nvidia, ¿no? Microsoft, por ejemplo, tiene un 6.28% de peso en el Standard Poor's, él está en $500 y también tuvo una sesión bajista. De ahí le sigue Apple con 5.77, Amazon, Meta, Broadcom, Alphabet, que es Google, y de hecho aquí está un punto interesante porque antes se le llamaban las siete magníficas y en esas siete magníficas estaba Google. Pues bien, al día de hoy, Broadcom es otra compañía que no estaba hace un par de meses en las siete magníficas, pues bueno, ya está aquí con un 2.86% y este cambio tiene que ver con capitalización de mercado. Tenemos Alphabet de clase A, Alphabet clase C. Esto se refiere al tipo de acciones. Y también tenemos Tesla en el número 9, en el 10 Berkshire Hathaway. Y de ahí nos podemos ir para abajo con Oracle, JP Morgan, Walmart, Lilly, Visa, Mastercard, Netflix, Exxon, Johnson Johnson. Y así nos podemos ir a ver todos absolutamente. Pero lo interesante aquí está en que el top 10 de las compañías están por arriba del 1.5% en cuestión de peso, por lo que cualquier dato, cualquier noticia que afecte a estas compañías nos va a mover al Standard Poor's, ¿vale? Después tenemos el listado de las compañías del Nasdaq. Y aquí de igual manera la ponderación pues va de acuerdo al peso de capital, ¿no? De capitalización en el mercado. Pero recordemos que en el Nasdaq hay límites para evitar que unas pocas empresas dominen demasiado. Sin embargo, aquí podemos encontrar Nvidia, a Microsoft, y bueno, aquí los porcentajes son mucho más altos. ¿Y esto por qué? Porque Nasdaq no se compone de 500 compañías, sino de 100 nada más. Y como les decía, una es una tecnología y de crecimiento, ¿no? Entonces, en el número uno tenemos Nvidia. Denme un segundo. Creo, sí se está viendo el webinar, me pueden escribir por acá. Déjenme rápidamente, ya escribí en el grupo, ya comenzamos. Tienes o tienen que registrarse, perdón que haga esta pausa, tienen que registrarse y el link les va al correo. A ver, y aquí veo, ok, sí hay varios participantes. A los que están aquí, disculpen este minuto que hice de pausa. Es que ya en el grupo de Trading Hub pusieron que todavía no y así. Entonces, que sí, ya habíamos empezado. Regresamos. Disculpen esto, ahora sí. El Nasdaq, pues bien, si se dan cuenta, el peso es mucho mayor. Nvidia, por ejemplo, representa el 13.71% del índice, del peso del índice. Después hay Microsoft con el 11.82, Apple con el 10.86, Amazon 7.84. Meta, que es Facebook y demás, el 6%. Broadcom, de igual manera, ya está aquí en el top 6, 5.39. Google está en un 4.78, las de clase A, en el 4.47 clase C. Tesla en el 9 y en el número 10, Netflix. Y de ahí podemos ir viendo Costco, podemos ver Palantir. Palantir es una compañía que les recomiendo que empiecen a observar, si no lo han hecho,
porque esta compañía, a partir del tema del atentado del 11 de septiembre, que hoy se cumplen, ¿qué? 24 años, o 25 años, 24 años, 24, 25 años del ataque del 11 de septiembre, esta compañía empezó a obtener data de, pues de la gente, de los norteamericanos, a través de estos avisos de privacidad y aceptación de compartir ciertos datos. Y es una compañía que pues está innovando y desarrollando más que nada pues tecnología para el gobierno. Entonces, digamos que por ahí se menciona mucho de una empresa que se llama BlackRock, que tiene prácticamente compañías de todo, pero bien, al final Palantir, con todos estos datos, digamos que se podría empezar a considerar como la que realmente es dueña de gran parte de información del mundo. Así que atentos, es bueno estarla vigilando. Y bueno, cierro paréntesis de esto y de ahí nos vamos todavía más para abajo y podemos ver T-Mobile, Cisco, AstraZeneca, que esto es farmacéutica, Pepsi, refrescos y comidas y demás, Shopify, y así nos podemos ir, Texas Instruments, y así hasta que lleguemos al número 100. Estas son las compañías que pues representan al Nasdaq. Y ahora, antes de regresar a la diapositiva, les quiero compartir un artículo que encontré hace un tiempo y precisamente es bueno leerlo de una fuente como Bloomberg. No porque yo diga las cosas quiere decir que sea real, sino que siempre deben de constatar todo lo que escuchan de cualquier persona, sin importar que sea un erudito, siempre hagan su propia investigación, ¿vale? Y yo no soy un erudito, yo solamente soy un trader, analista de mercados que ha aprendido a aprovechar de la información y pues tomarla a favor. Pues bien, les quería enseñar rápidamente algo. En este artículo de Bloomberg, que es Bloomberg Línea, la versión en español de Bloomberg, pues básicamente lo que me llama la atención es que describía cómo entrar al Standard Poor's. Y además de los requisitos del Standard Poor's, también hablaba de algunas compañías que probablemente pueden entrar al Standard Poor's, ¿no? Recordemos que el Standard Poor's tiene un límite de 500 compañías. Entonces, vamos a leer, a parafrasear rápidamente lo que dice. Los requisitos son estrictos. Para ingresar al Standard Poor's, una empresa debe de tener una capitalización bursátil ajustada por flotación libre superior a los 20.500 millones de dólares. Es decir, que debe de tener ese capital libre, ¿vale? Debe tener también una rentabilidad positiva durante los últimos 4 trimestres, es decir, el último año, y estar domiciliada sí o sí en Estados Unidos. Y estas reglas que estamos leyendo ahorita son las más estrictas o las más altas en la historia del índice Standard Poor's. Y según un análisis que hicieron Sung and Martin, hay una creciente desconexión entre el estándar y los propios miembros del Standard Poor's porque alrededor de 138 miembros, es decir, el 27.6%, ahora tienen capitalizaciones bursátiles por debajo del umbral, es decir, que no tienen liquidez adecuada o no tienen la liquidez inmediata de 20.500 millones de dólares libres. Y esto, pues es más del doble del promedio trimestral de 10.5% desde el 2008 y es una cifra muy alta de acuerdo a los registros de estos analistas, Sung y Martin, ¿vale? Entonces, aquí en este artículo, igual se los voy a dejar aquí en el chat. Vamos a ponérselos aquí por si lo quieren ir a leer, ¿por qué no? Ahí se los he dejado en el chat. Es interesante y ellos, estos analistas, mencionaban que además de fusiones, también el quiebre de algunas compañías juegan un rol relevante para la estadía en el Standard Poor's, evidentemente, y en lo que va del año del 2025 se habían anunciado 3 divisiones de compañías, una de Becton Dickinson, Aptiv y SP Global, ¿vale? Y así, ¿no? Entonces, también mencionan aquí algunas acciones que podrían entrar al Standard Poor's y eso lo que representa es un evento llamado IPO o Initial Public Offering, u en español, oferta pública inicial. Y aquí menciona algunas compañías. No voy a meter ya tanto en el artículo, se los dejo aquí, pero lo importante aquí era mencionar los requisitos estrictos para entrar al Standard Poor's. Veo que por acá alzaron la mano. Si gustas, no sé si está activo el chat. A ver, me pueden poner un número 1 por ahí, si está activo el chat.
pónganme las preguntas escríbanme las preguntas y al final las resolveré, ¿vale? Entonces, bien, regresamos a la presentación. Entonces, con esto vemos el tema de la ponderación y los rebalanceos. Los rebalanceos es eso, ¿vale? ¿Qué compañías realmente están cotizando, están cumpliendo con los requisitos? ¿Cuáles han quebrado? ¿Cuáles ya salen? Y demás, ¿vale? Así se construyen los índices. Ahora, ¿por qué se mueven los índices bursátiles? Realmente es por cuatro drivers macroeconómicos. Y de esto hemos platicado ya en algunas otras sesiones de trading de la A a la Z. Y si has visto los análisis en vivo que doy en YouTube, te vas a dar cuenta que hablo mucho de estos datos macroeconómicos y de ahí analizo el precio. Entonces, los datos macro que mueven a los índices bursátiles Standard Poor's y Nasdaq, primero que nada son las tasas de interés. Y el impacto que tienen que ver es el siguiente. Si las tasas de interés suben, el dinero futuro, no el actual, el futuro, vale menos y eso provoca que los índices caigan. Sin embargo, si las tasas de interés disminuyen, los índices suelen subir, porque el costo del dinero futuro o del dinero actual es menor, lo cual permite que la inversión se pueda realizar más hacia eh, instrumentos de alto riesgo o de rentabilidad variable, ¿no? De rentabilidad variable. Entonces, con esto lo que quiero mencionarles es que estén atentos porque el próximo miércoles, que es 17 de septiembre, a las 12 del día, hora México, 1 de la tarde, hora Colombia, y sería creo que 12, 1, 2, 3, 3 de la tarde, hora Argentina, cada quien ajuste su horario con relación a México, que es 12 del día. El 17, próximo miércoles, tenemos el anuncio de política monetaria, es decir, las tasas de interés en Estados Unidos, y el mercado ha estado anticipándose, preveyendo un recorte de las mismas. Así que el Standard Poor's y el Nasdaq, en caso dado de que las tasas de interés sí disminuyan, la cantidad que sea que disminuyan, pero si disminuyen, se pueden ver beneficiados. Así que atentos ahí, ¿vale? Después de esto, después de las tasas de interés, tenemos el ciclo económico y es que los indicadores como el empleo o la manufactura nos dicen si la economía está acelerando o está frenándose. Y el Standard Poor's, por su diversidad sectorial, refleja mucho mejor estos cambios de ciclo. Así que el estar viendo los datos de empleo, que los últimos fueron muy, muy malos, pero también ver los datos de crecimiento económico y de manufactura, que se conocen como PMIs, nos van a ir dando una pauta y día a día cuando se van dando, mejor dicho, no día a día, sino cuando se dan, nos pueden dar oportunidades de entradas en el Standard Poor's, ¿vale? Después de ahí tenemos los earnings, que básicamente esto en español significa ganancias, y básicamente son los resultados empresariales, los cuales se dan 4 veces al año, que son básicamente los reportes trimestrales de las ganancias de las compañías. Entonces, si las empresas reportan ganancias mejores de lo esperado, el mercado suele premiarlo a través de una subida en el precio. Y en temporadas de resultados, el tono de las grandes compañías, es decir, el impacto de estos resultados en las grandes compañías, suele mover al índice bursátil. Y por último, tenemos la liquidez. Y es que cuando hay más liquidez financiera, es decir, tasas de interés más bajas, como lo que puede suceder el próximo miércoles que se anuncie, pues suele aumentar, como les decía, el apetito de riesgo por la rentabilidad variable. Entonces, estos son los cuatro drivers macroeconómicos que tenemos que estar fijándonos. No es difícil hacerlo. Si sigues el canal de YouTube, vas a poder entrar a los análisis en vivo. Y aquí les pongo una pequeña regla que les recomiendo que la anoten en su cabeza o en una hoja y papel si estás tomando esto como una clase. Y es que cada mañana antes de operar, pues pregúntate cuál es el driver que domina en ese día, ¿no?
Si las tasas mandan, pues hay que tener cuidado con el Nasdaq, ¿no? Por ejemplo, si de repente resulta que las tasas no las baja la Fed el próximo miércoles, eso va a provocar caídas, provocaría, mejor dicho, caídas en los índices bursátiles, pero si sí las bajan, pues ya sabemos que puede suceder y son subidas, ¿no? También, si las ganancias o los reportes trimestrales brillan, son muy buenos, pues hay que estar vigilando al Standard Poor's porque la va a ir un poquito mejor y también estar vigilando precisamente los resultados de las compañías que más ponderación tienen en el índice, ¿vale? Después de ahí, es muy importante también tomar en cuenta otros factores que no son per se del índice, son otros instrumentos financieros que nos dan una pauta para saber, para poder, mejor dicho, saber qué hacer y también ver si estamos a lo mejor operando de la manera correcta. Y esto que les he puesto en pantalla, perdón, son tres instrumentos importantes que hay que también estarlos vigilando. A lo mejor no operándolos, pero sí vigilándolo. Y el primero es el VIX, este de aquí, el VIX. Este es el índice de volatilidad. Y es que cuando sube fuerte, como lo hizo aquí, esto indica que el mercado suele estar nervioso. Y cuando baja, como lo ha estado haciendo, y cuando baja demasiado, como ahorita, el día de hoy cerró más o menos como en estos niveles de 14.91, indica o puede indicar cierta complacencia, cierta tranquilidad, por lo que esto nos puede servir como un semáforo, sin embargo no como una bola de cristal, ¿vale? Es decir, si el VIX aumenta mucho, probablemente el Standard Poor's pueda tener una caída por nerviosismo del mercado. Nerviosismo implica aversión al riesgo y la aversión al riesgo se traduce en que la renta variable puede ir a la baja, ¿vale? Después de ahí, también es importante vigilar los rendimientos de los bonos de 10 años del Tesoro. Y es que estos se mueven a menudo de manera inversa a los índices bursátiles, por lo que si el rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos de 10 años, supongamos que llega a romper a la baja, pues literalmente el Nasdaq y el Standard Poor's, pero más el Nasdaq podría resentirlo con más fuerza. Sin embargo, el escenario actual es que los rendimientos de bonos de Tesoro de Estados Unidos a 10 años va para abajo y el Nasdaq sigue cerca de máximos históricos, ¿vale? Entonces, el ticker para de hecho se los voy a poner aquí en el chat, les voy a poner el VIX, después el US0, no, US10Y, y por último tenemos el DXY o el DXY, el cual es el índice del dólar, el cual es un termómetro de condiciones financieras, y es que cuando el dólar está muy fuerte, pues a veces presiona a la renta variable, ¿vale? Pero por el momento, si se dan cuenta, todos estos tres están en niveles, o tengo una tendencia bajista, todo está hacia abajo, y si tú volteas a ver un gráfico de un índice, por ejemplo el Standard Poor's, se los voy a poner por acá, déjenme ajustarlo a pantalla completa. Y tenemos al Standard Poor's prácticamente en máximos históricos el día de hoy y al Nasdaq pues ya alcanzó, o se hizo un máximo histórico hoy, pero cerró justamente en su previo máximo histórico, que fue el 13 de agosto, ¿vale? Y si voltean a ver, estas capturas las tomé literalmente hoy, para que ustedes tuvieran datos actuales. Hoy, 11 de septiembre, ¿vale? Entonces, la conclusión del por qué ponerles esto es que si tú miras el VIX, los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años antes de la apertura, te pueden ayudar a decidir si ese día te conviene buscar, a lo mejor ir sobre un trade tendencial o tal vez estar más precavido y tener cuidado con alguna corrección, alguna reversión agresiva, ¿vale? Entonces, para esto nos sirven estos tres instrumentos que ya se los he puesto aquí en el chat: VIX, US10Y y DXY, ¿vale? Ahora bien, también es muy importante antes de operar que estemos atentos a las ventanas de oportunidad. Y es que, pues bien, como bien sabemos, estos webinars están enfocados
hacia el trading de CFDs. Entonces, va a ser importante que tú agarres y puedas visualizar en tu plataforma. Aquí les he puesto MetaTrader 4, visualizar, por ejemplo, el Standard Poor's. Bueno, voy a poner como ejemplo el Nasdaq. Aquí lo tienen. Gráfico de 1 hora, gráfico de 4 horas, gráfico diario, ¿vale? Y si tú dentro de esta pantalla de observación del mercado haces clic derecho y después le das clic en donde está especificación, te va a arrojar una ventanita interesante que te va a dar ciertos datos. El primer dato es el tipo de spread, es decir, si el spread es fijo o flotante. En este caso, pues como estamos en el mercado real, es un spread flotante, se va ampliando y se va disminuyendo conforme se va moviendo la liquidez de las sesiones de mercado. Después de ahí, en precisión, te dice el tema también de milisegundos que se ejecuta una orden. 2 milisegundos es algo sumamente rápido. El nivel de stops te dice cuántos pips o cuántos puntos el precio debería de avanzar para que tú puedas poner un stop loss en el precio de entrada, es decir, para que puedas protegerla. Y aquí básicamente, si tú metes una posición en el Standard Poor's, ahorita no la podemos meter porque está ya cerrado el mercado, pero si la llegas a meter y avanza tantito a tu favor, literalmente con un punto que avance a tu favor, puedes colocar el stop loss en el precio de entrada para protegerla, ¿no? Y también te va dando otros datos, te va diciendo cómo se calculan los beneficios, pues va en base al mercado de futuros, el valor del tick o del mínimo punto o del mínimo movimiento que hace el mercado es 0.01 y te va dando aquí algunos otros datos. Te dice qué acceso tienes, la ejecución, el volumen mínimo, este es muy importante, este de aquí es muy importante. En Nasdaq con BT Markets puedes operar a partir de 0.10 que de manera de CFDs se consideraría un microlote, perdón, un mini lote. Sin embargo, nosotros tenemos un Nasdaq que es muy, bueno, nuestro contrato de Nasdaq realmente es muy barato, así que un mini lote no implica un margen que te vaya a tomar muy amplio, ¿no? Máximo puedes poner 125 contratos o 125 lotes, si lo queremos ver así. Y aquí viene una parte muy importante, porque te habla de los swaps. Y esto quiere decir que si tú tienes una posición de compra y la dejas durante varios días, te va a estar cobrando un swap negativo, pero si tienes un swap de ventas, el swap va a ser positivo en el Nasdaq. Y el día viernes, por esto es importante, por eso se los puse, el día viernes si tú dejas una posición abierta después de las 3 de la tarde hora México, te va a cobrar un triple swap. Entonces, la idea es que si vas a hacer algo de swing, pues planifiques muy bien tus trades, una buena entrada y demás. Y si vas a dejar posiciones abiertas y eres más intradiario, de que lo dejas un día para otro, el día viernes si cierres tus posiciones para que no tengas un cobro de triple swap, ¿vale? Ahora bien, las ventanas de oportunidad vienen de la siguiente manera, ¿no? La apertura cash, que se le dice así, de Nueva York, es a las 7:30 horario Ciudad de México. Lo he puesto porque es más fácil a mí para referencia, pero si estás en Colombia es 1 hora más, si estás en Argentina son 3 horas más. Y básicamente, ¿qué sucede? Gran parte del capital, del volumen de la liquidez, se suele concentrar en este horario de 7:30 hasta las 2 de la tarde, hora México. Y es que, tal cual se los he puesto aquí, muchos datos económicos salen a las 6:30 de la mañana, por lo que estos datos nos pueden ayudar a ver, por ejemplo, el reporte de inflación del día de hoy, que salió tal cual se esperaba, pues nos ayudó para saber que los recortes de tasas sí son viables o que tienen más peso y eso evidentemente provocó que el Nasdaq y el Standard Poor's llegaran a niveles históricos, ¿no? También en algunos días, a las 8 de la mañana, hora Ciudad de México, es decir, después de la apertura de mercado, perdón, algo se me metió, ya está. A las 8 de la mañana también hay algunos datos que se dan, algunos datos interesantes que también son importantes de tomar en cuenta porque literalmente ahí ya está la sesión corriendo y a veces esos datos nos pueden estar
nos pueden afectar nuestra operativa, ¿no? Entonces, en esos minutos, precisamente entre 6:30, 8 de la mañana, bueno, 6:30, 7:30 y 8 de la mañana en la sesión americana, los índices bursátiles se pueden disparar debido a volatilidad, ¿vale? Ahora, otro punto importante, y esta es la clave para el próximo miércoles. Cuando la Fed, es decir, la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco Central, hace un anuncio, este anuncio suele ser a las 12 del día, hora México, hagan la conversión a su país, y la conferencia inicia media hora después. Así que te sugiero que si estás empezando a operar índices bursátiles, te centres en dos ventanas. Primero, la primera hora tras la apertura, es decir, a partir de las 7:30 hasta las 8:30 aproximadamente, y después a la hora posterior de un dato importante, es decir, supongamos que el próximo miércoles vemos el anuncio de política monetaria a las 12 del día, no nos vamos a meter de lleno al mercado porque media hora después, pues va a hablar el señor Jerome Powell, que es el presidente del Banco Central de Estados Unidos, y cualquier cosa que diga puede hacer que el primer impulso del mercado, el primer movimiento fuerte, pueda corregir o regresarse, ¿vale? Entonces, atentos ahí, ¿vale? Ahora bien, ya les di mucha información sobre los índices bursátiles. Ahora vamos a pasar un poquito más a una estrategia que tal vez puedes aplicar si estás empezando. Si ya tienes algo de experiencia, la puedes poner en práctica. Y básicamente es esta que les he marcado aquí en pantalla. Eh, lo que vamos a estar utilizando son medias móviles, son estas de aquí, así tu gráfico se va a terminar viendo, pero aplican en el Standard Poor's, y lo que vamos a estar aplicando son medias móviles exponenciales de 13 periodos, de 50 periodos y de 200 periodos, ¿vale? Vámonos, aquí estamos en el Nasdaq, vamos al Standard Poor's y vamos a colocar, o bueno, vamos a hacerlo en MetaTrader 4. Déjenme buscar rápidamente aquí al Standard Poor's. Aquí está. A ver, aquí ya vi dónde está, no lo encontraba. Ahí está, Standard Poor's. Y lo que vamos a hacer, por ejemplo, en MetaTrader 4 es ir a insertar indicadores tendenciales, media móvil o moving average. Le haces clic y aquí le vas a poner la primera configuración, que son 13. De aquí le vas a poner exponencial. Le vamos a cambiar un color más atractivo. Vamos a ponerle ahí un rosita. Y le vamos a poner, bueno, vamos a dejarla así, y ya tenemos nuestra primer media móvil exponencial. Después vamos a poner la siguiente: insertar, indicadores, tendenciales, moving average. Después la siguiente es 50 periodos, y le vamos a poner un color, vamos a ponerle así, como color dorado. Ya tenemos la segunda. Y después otra vez insertar indicadores tendenciales, media móvil. Vamos a ponerle de 200, y yo la de 200 siempre la veo en azul. Así que la pongo ahí y le doy aceptar, ¿vale? Entonces, ¿cómo vamos a aprovechar esta estrategia de medias móviles? Es una estrategia para principiantes, ¿eh? Si tú ya llevas operando y ya tienes una estrategia, está cool, pero para los que están empezando y quieren una pequeña guía de cómo empezar a operar a lo mejor estos índices, con estas medias móviles tienes una estrategia así, basado en indicadores técnicos, pero que al ser, al pensar y al saber que el Standard Poor's y el Nasdaq son sumamente tendenciales, pues nos pueden dar una pauta para saber cuándo entrar y cuándo salir, ¿no? Entonces, la idea es que si el precio está bueno, si la media móvil de 3 está por encima de la de 50 y la de 50 de la de 200, pues tenemos un mercado alcista, ¿no? Así. Esta, la de 15 arriba de la de 50 y la de 50 arriba de 200. Mercado alcista, no hay más que verle ahí. Si estuvieran al revés, como, no sé qué dice aquí, como por ejemplo, aquí, en esta parte de aquí que fue en 2022, si te das cuenta y si alcanzan a ver, bueno, esta es la media móvil de 15, la de 50 y la de 200, es decir, hubo un mercado bajista, pero a partir de aquí, más o menos como del 28 de marzo del 2023, el mercado ha estado alcista, ¿ok? Bien, ahora lo que vamos a hacer nosotros es buscar como entrada
un pullback, es decir, que el precio regrese a la media móvil de 13 periodos y que nos dé una vela de confirmación en dirección a la tendencia. En este caso, lo que pudiéramos hacer, ya ahorita no, es ver si el precio regresa hacia la media móvil exponencial de 13 periodos. Supongamos que lo hiciera ahorita, el precio de 6.596 tendría que regresar a los 6.502 y de ahí ver si el mercado pausa esa caída y de repente nos da una velita a favor. Y ahí, literalmente, con esa vela de confirmación, respetando la media móvil de 13 periodos, ya estaríamos confirmando la dirección de la tendencia, ¿vale? Y nuestro stop loss tendría que estar debajo del último mínimo relevante, o si es en caso de una tendencia bajista, del último máximo relevante, y de ahí pondríamos una posición o estaríamos esperando un ratio riesgo-beneficio de 1 a 1.5. Es decir, lo voy a trazar con líneas. Supongamos que si yo entrara ahí, pondría mi stop por aquí debajo, que estos son los últimos mínimos relevantes, pero están prácticamente a la misma altura. Y de ahí buscaría a lo mejor un beneficio más o menos que sería como por ahí, ¿no? Este sería un 1 a 1 y de ahí sería un 1.5 como por aquí, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, sería una entrada que pudiésemos estar buscando el día de mañana en el Standard Poor's. Evidentemente, los precios durante la noche se irán moviendo y las medias móviles también lo irán haciendo. Pero si encontramos algo y una confirmación, esta puede ser una oportunidad para poner una entrada en el Standard Poor's, ¿no? Eh, Bien, ahora, dentro de las mismas, de esto mismo, que es prácticamente lo que les he dicho, el segundo punto, esperar un pullback a la media móvil de 13 y una vela de confirmación en dirección de la tendencia. El stop por debajo del último mínimo relevante. Ahora, para salirnos de la operación, una vez que el mercado se acerque o llegue a nuestro, o esté muy cerquita ya de nuestro take profit 1, que sería la relación 1 a 1 que estaría siendo esta de aquí. Ahí más o menos, sí, ahí está. Cuando el precio se acerque otra vez aquí, literalmente, si vemos que todavía el mercado puede seguir corriendo, lo que podemos hacer es, hay de dos, o tomar parte de beneficio como en esa zona, o simplemente mover nuestro stop loss. A ver, lo voy a poner, a ver si se puede hacer en MetaTrader 4. Ay, no, no se puede MetaTrader 4, pero básicamente sería mover nuestro stop loss a nuestro precio de entrada una vez que el precio esté cercano a esta zona, ¿vale? Y de ahí hay de dos, o sea, podemos mover solamente el stop loss y dejar correr la posición completa, o también podemos mover el stop loss a ese punto y a lo mejor cerrar un tercio de la posición para ya darle un poquito de dinero a nuestro balance, a nuestro cuenta de trading y dejar que vaya subiendo otra vez, que se siga moviendo y si llega al 1.5, a lo mejor tomar otro tercio y ya con la posición, pues básicamente cerrada dos terceras partes, dejar que corra lo que tenga que correr y a lo mejor cada vez que las medias móviles vayan, espérenme, ahí está, que las medias móviles vayan, por ejemplo, que la de 50 ya te alcanza tu precio de entrada, pues entonces a lo mejor ya mueves tu stop loss un poquito más arriba, ¿no? Y cuando la de 200 haya alcanzado tu precio de entrada, vas moviendo más el stop loss. Así, el punto es que vas yendo con el precio supongamos que va haciendo esto y tú con tu stop loss vas haciendo esto, ¿no? Tu stop loss es mi mano izquierda y el precio es la mano derecha, entonces el precio va haciendo esto, a lo mejor corrige un poquito y vuelve a subir y de repente y tú sigues así, ¿no? La idea es que hagamos eso y eso se puede programar con MT4, ¿vale? Entonces, bien, esta es una estrategia sumamente básica. Hay más que podemos estar viendo aquí, pero por el tiempo estamos algo corto. También algo que podemos hacer es estar observando saltos del precio, gaps que se les llama, es decir, espacios sin cotización, eh, ya que si el gap, este espacio sin cotización va a favor de la tendencia previa y el mercado sale de algún rango en particular, pues eso nos puede dar alguna entrada, ¿no? Ahora bien,
A ver, aquí que sigue. Bueno, así es como se debería de ver el gráfico. Ahora bien, en cuestión, es muy importante que siempre al estar operando consideremos, y no me voy a cansar de decírselos si es posible en cada webinario, la gestión del riesgo. Y es que el punto aquí es que operemos con disciplina y evitemos sobreapalancarnos. Entonces, la prioridad uno básicamente es poder sobrevivir para hacer el siguiente trade, ¿vale? Va a haber veces que inclusive esta estrategia, como por ejemplo aquí, venía a lo mejor el precio de la de 13 vino, bueno, aquí venía el cruce de medias, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí el precio llegó a esta zona, uno mete compras y de repente, por algún motivo, alguna noticia, el precio se cae y atraviesa completamente las tres medias móviles, pero después de que las atraviesa, empieza otra vez a resurgir y si el precio hace eso, pues a lo mejor podemos esperar pues que literalmente vuelva a agarrar tendencia y a partir de ahí, a lo mejor aquí, entrar en una compra. Después, si hubiéramos entrado con una compra aquí, nuestro stop loss, considerando la regla de ponerlo en el último mínimo, pues nuestro stop loss hubiera estado como por esta zona. Así que al entrar, sube, después empieza, se regresa, pero no nos saca y así vamos continuando con el movimiento tendencial, ¿no? Recuerden que como tal, las medias móviles no son un indicador que vaya a dictaminar exactamente dónde va a caer el precio, solamente son una referencia de la tendencia que está yendo y nos va ayudando a medir los precios promedio para que con eso, bueno, caiga esa parte de regla del mercado que el precio generalmente, no siempre, pero generalmente regresa a su promedio. Sin embargo, conforme más vaya avanzando el precio al alza o a la baja, va promediando diferente, así que por eso mismo las medias móviles nos pueden ayudar para comenzar a, a operar, ¿no? Y ahora sí, para ir cerrando este webinario vamos a tocar rápidamente un libro, un playbook, unas reglas para estar operando, ¿no? Primero que nada, bueno, esto es para que puedas operar a partir de mañana con claridad, ¿no? Primero que nada, y se las he escrito ahí, antes de abrir la plataforma de trading, revisar el calendario económico, ver si hay noticias a las 6:30, a las 8 de la mañana. Después, revisar el VIX, los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años y también marcar los niveles importantes del día para entonces ahí definir si vamos a buscar un trade de tendencia, es decir, en este caso de alcista, o tal vez buscar alguna corrección. Y con base en eso elegir una estrategia, la estrategia del día, y con eso definir nuestro riesgo por trade, ¿vale? Después, ya que hayamos hecho esto y estemos ya en acción en el mercado, es ejecutar una táctica a la vez. Si vas a estar operando con el tema de las medias móviles que te platiqué, pues literalmente ser paciente, esperar que el mercado agarre, haga las confirmaciones que necesitamos para que esto sea válido y entonces ya ejecutar el trade, ¿no? Para eso se requiere paciencia y después de eso también estar evaluando nuestra gestión de riesgo. Y aunado a todo esto, lo más importante, evitar operar por impulso, ¿vale? Después de que ya hayamos tenido nuestros trades, a lo mejor tu regla es de 2 trades, 3 trades al día, pues bien, o a lo mejor uno solo, dependerá de cada quien. Vamos a cerrar la sesión y vamos a escribir en nuestro cuaderno o en nuestro Excel, en nuestro diario básicamente, qué fue lo que hicimos, cuál fue el resultado, en qué precios entramos y de ahí vamos a medir nuestros KPIs. Nuestros KPIs son nuestros Key Points of Interest, son nuestros puntos de interés clave, que son cuántas posiciones fueron positivas, cuántas negativas, eh, el mercado cumplió, no cumplió, entré básicamente por enojo, por ansiedad, entré con calma, con una mente clara, etcétera, etcétera. Y literalmente de lo que encontremos y anotemos, y es muy importante que anotemos una mejora para el día de mañana, porque eso en realidad nos va a ayudar a que vayamos puliendo mucho más nuestra estrategia, ¿no? Y como último punto, les he dejado ahí algunos errores comunes que debes evitar a toda costa. Primero que nada, operar pues cerca de datos, cuando se da un dato como el de hoy de inflación, sin un plan. Si no tienes un plan y nada más viste que va a haber un dato o que se dio el dato,
cuidado porque tu capital puede estar en riesgo, más bien toda tu cuenta de trading puede estar en riesgo, ya que sin un plan no tienes una guía y no sabes qué hacer. Puede puedes pensar que sabes qué hacer porque a lo mejor llevas un rato operando, pero sin una guía, literalmente te puedes perder con la incertidumbre de los movimientos del mercado, más si eres una persona indisciplinada. Si a lo mejor eres alguien con muchos hábitos y demás, probablemente no te pase, pero no estamos exentos. Aunque seas el más disciplinado, pues literalmente evita operar datos sin un plan. Otro punto importante es no calcular los costos. Por eso mismo les mencionaba de los swaps hace rato. Los swaps en compras son negativos, así que al menos que haya a lo mejor una corrección muy fuerte en el precio, a lo mejor de un 20%, y ahí podamos colocar una compra para que ir hacia la tendencia, y es que resulta que el Standard Poor's y el Nasdaq siempre o generalmente se mueven al alza. Este, bueno, si no hay una corrección y no podemos entrar, bien, pero si se da una corrección fuerte, no sé, de un 20%, y podemos entrar en compras para dejar correr el trade, el swap es algo que con lo que vamos a estar lidiando, es un costo operativo que va a ir en negativo, pero la ventaja aquí es que operamos con apalancamiento. Y el apalancamiento lo que nos permite es que con una porción muy pequeña, el precio pueda ir moviéndose y nuestros beneficios sean mayores. Evidentemente, si el swap es negativo, cuando cerremos la posición, pues se va a descontar de los beneficios que generó el trade. Pero también hay una buena noticia. Aquí en BT Markets tenemos cuentas sin swap. Tenemos cuentas swap free. Así que si todavía no tienes tu cuenta, escanea el QR que voy a dejar al final y abre tu cuenta. Te registras, subes tus datos y cuando crees la cuenta de MT4, de MetaTrader 4 o de MetaTrader 5, eliges cuenta swap free, ¿vale? El siguiente error que pasa mucho, les pasa mucho, es la persecución constante del precio. Es decir, como no tenías un plan, agarraste y entraste porque viste que el precio estaba subiendo y de repente a lo mejor el precio cae y tú agarras y metes ventas. Y entonces de repente te da tantito beneficio y antes de que cierres el precio agarra y sube y entonces dices, ya se me dejó la posición y entonces metes una compra, ¿no? O puede pasar que literalmente tengas tu análisis súper bien e inclusive tengas tu plan claro y literalmente metas una compra, por decirlo así, y el precio de repente a tu favor y de repente se caiga y tú por querer no perder en el día, por no querer cerrar con un número negativo o no sé, a veces hay traders que dicen yo quiero cerrar con un número cerrado y ese número es tal, y cuando están por debajo del tal, se esfuerzan tanto en cerrar en ese número que de repente terminan perdiendo más, ¿no? Entonces, la idea aquí es no perseguir el precio, porque eso sería, o sea, si tú persigues el precio estarías operando bajo impulso, ¿vale? Y lo que queremos es precisamente eso, evitar operar por impulso, ¿ok? Em, También otro punto importante es no abrir Standard Poor's y Nasdaq simultáneos. Bueno, depende, ¿no? Dependiendo. Si son datos, aquí no sé por qué le puse ES, se me fue, era SP, pero bueno, este, si tú vas a abrir, yo te invito a que evites abrir dos posiciones a la misma dirección en Nasdaq y Standard Poor's, porque al final de cuentas operando uno mismo tiene suficiente. Pero si vienen datos de alguna compañía del top 10 de cada uno de ellos y ya tenemos algún estudio importante de que va a salir positivo y de repente el dato resulta positivo, pues a lo mejor sí lo podemos hacer, sin embargo, pues es casi lo mismo. Entonces, como que para qué quieres estresarte viendo dos activos si te puedes concentrar en uno solo, ¿vale? Y el último error que es muy importante es si tienes una pérdida, va de la mano con el tema de los que son muy disciplinados y de repente les da una posición mala. Evita aumentar el tamaño de la pérdida solamente por la idea de querer recuperar. La realidad es que si se te cierra una posición, ya se cerró, listo. A pensar en lo siguiente, ver si alguna posición que puedas meter después si, va de acuerdo a tu plan y si es así, entonces adelante. Y si no, pues papito, mejor te evitas operar hasta que el mercado tenga las condiciones que a ti te favorece, ¿vale? Entonces, bien, pues básicamente
Ha sido la clase del día de hoy. Espero que les haya funcionado y les pongo en pantalla esta pequeña promoción que tenemos en donde desde $100 hasta $1000 te damos el 100% en tu primer depósito, ¿vale? Y listo. Pues sin más por el momento, hasta aquí dejamos esta sesión. Si estás en Ciudad de México y tienes oportunidad, a las 6 de la tarde tenemos un evento en Tabasco, en la colonia Roma Norte, Tabasco 242. Ahorita les confirmo rápidamente el dato. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ay, aquí estaba. Espérenme. Ahí está. Tabasco, bueno, a las 6 de la tarde en Ciudad de México, en la colonia Roma Norte, en Tabasco 242, tenemos un evento que se llama De la Noticia al Trade. Va a estar hablando o platicando con nosotros, compartiendo un ex operador de JP Morgan. Yo estaré platicando un poquito de sobre cómo operar noticias y tendremos también a un amigo, Octavio Mata, que nos hablará del mercado cripto. Así que no se lo pierdan. Si están en Ciudad de México, espero que puedan ir y listo, sin más por el momento. Hasta aquí dejamos este webinario. Espero que les haya funcionado, que les guste y nos vemos en la siguiente sesión de trading de la A a la Z.